Bueno, buen día, yo soy Cecilia Mura. Mi nombre es Oliver Facundo. Nosotros somos alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Formosa. Somos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y estamos cursando el cuarto año de la carrera de abogacía y en este momento vamos a explicar nuestro segundo trabajo práctico de la materia informática jurídica. Bueno, algunos de los temas que nosotros vamos a estar explicando son, por ejemplo, el convenio de Budapest, el, bueno, la ley de delitos informáticos, la ley de grooming, la ley de propiedad intelectual, de derecho de autor, la ley de datos personales y después vamos a estar viendo el análisis que hicimos en base a un video que visualizamos en clase y también vamos a hablar de un proyecto de ley que está siendo evaluado en estos momentos y bueno, vamos a finalizar con nuestra conclusión. En primer lugar, voy a empezar hablando acerca del convenio de Budapest o de ciberdelitos. El convenio de Budapest sobre ciberdelitos es el primer convenio internacional encargado de aplicar medidas para prevenir y reprimir conductas delictivas efectuadas sobre las TICs, mediante el incremento de la cooperación internacional y la aplicación de medidas adecuadas. El convenio tiene 4 capítulos, en los que además de definir una serie de terminologías en común, se establecen 3 ejes esenciales para hacer frente a los delitos informáticos. En el primer eje se va a abordar el tema de los delitos informáticos como tal. Tiene como objeto establecer un catálogo de figuras dedicadas a penar las modalidades de criminalidad informática. Es decir, en este capítulo se definen los delitos y se los clasifica en 4 categorías. La primera categoría hace referencia a los delitos que tienen a la tecnología como fin. Son aquellos que atentan contra la confidencialidad, contra la integridad o la disponibilidad de la información. Por ejemplo, el daño informático, el acceso ilícito a un sistema, entre otros. En una segunda categoría tenemos los delitos que tienen la tecnología como medio. Se refiere a delitos ya conocidos que se cometen a través de un sistema informático. Son delitos comunes que ya se encuentran tipificados en la mayoría de las legislaciones, que son ampliados a los medios digitales. Por ejemplo, el fraude informático o la falsificación de datos digitales. En la tercera categoría tenemos los delitos relacionados con el contenido. Establece como delitos diversos aspectos de la producción, posesión y distribución electrónica de pornografía infantil. Y una cuarta categoría hace referencia a los delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual. Se refiere a la producción y difusión en Internet de contenido protegido por derechos de autor sin la debida autorización. Por ejemplo, infracciones a la propiedad intelectual, piratería, entre otros. El segundo eje temático se abarcan las normas procesales. En esta sección se establecen los procedimientos para salvaguardar la evidencia digital, así como también las herramientas relacionadas con la manipulación de esta evidencia. El alcance de esta sección va más allá de los delitos definidos en el punto anterior, ya que aplica a cualquier delito cometido por un medio informático o cualquier tipo de evidencia en formato electrónico. Entre otras cosas, también determina la obtención y conservación de datos digitales para ser utilizados como pruebas. Además, hace principal hincapié en las infracciones de derechos del autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violencias de seguridad de red. Y en el último eje de este convenio se encuentran las normas de cooperación internacional, que son las reglas de cooperación para investigar cualquier delito que involucre evidencia digital, ya sean delitos tradicionales o informáticos. Incluye también, entre otras, disposiciones acerca de la localización de sospechosos, recolección o envíos de evidencia digital e incluso los referentes a extradición. Bueno, esos es el contenido que tiene a grandes rasgos el convenio de Budapest. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que tiene este convenio? El convenio de Budapest dispone lo siguiente, que considerando como objetivo del Consejo de Europa
es lograr una unión más estrecha entre sus miembros, reconociendo el interés de intensificar la operación con los otros estados parte en el convenio, convencidos de la necesidad de llevar a cabo con prioridad una política penal para... Bueno, para continuar voy a hacer referencia al objetivo que tiene este convenio. El mismo hace mención en sus primeros párrafos que se percibe como objetivo del Consejo de Europa lograr una unión más estrecha entre sus miembros, reconociendo el interés de intensificar la cooperación con los otros estados parte en el convenio, convencidos de la necesidad de llevar a cabo con prioridad una política penal común destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio y en particular de hacerlo mediante la adopción de una legislación apropiada y la mejora de la cooperación internacional. De este modo se puede deducir que el objetivo primordial de este instrumento internacional es el de lograr la aplicación de una política penal común capaz de permitir a los Estados miembros el convenio la posibilidad de detectar, investigar y sancionar todas aquellas conductas que pudieran construir en un peligro para los sistemas, para las redes y los datos informáticos, y de ese modo proteger los intereses legítimos en la utilización y el correcto desarrollo de las TICs. El Convenio de Cibercrimen tiene su origen en el Comité Europeo para los Problemas Criminales, sus siglas en inglés CDPS, que en 1996 crea un comité de expertos que trata exclusivamente asuntos de delitos informáticos. 5 años después, ese mismo organismo logró la firma del primer tratado internacional en asuntos de delitos informáticos, como fraudes, pornografía infantil o violación de la propiedad intelectual, sancionado por el Comité de Ministerio del Consejo de Europa, y así en 2001 nació el Convenio de Budapest, o también llamado Convenio sobre Ciberdelincuencia. Ahora voy a hablar acerca de cuáles son los delitos que tipifica este convenio. El convenio de ciberdelito tipifica las siguientes conductas. Con respecto a las infracciones contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, este título comprende en su artículo 2 el acceso ilícito, el artículo 3 la interceptación ilícita, después tenemos los atentados contra la integridad de los datos, los atentados contra la integridad del sistema y el abuso de equipos e instrumentos técnicos. Otro título hace referencia a las infracciones informáticas, que hay, este título contiene la falsedad informática y la estafa informática. Después tenemos otro título que hace referencia a las infracciones relativas al contenido, que ahí se reúnen las infracciones relativas a la pornografía infantil, y después tenemos las infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines. El Convenio de Budapest no ha sido reemplazado por ningún otro instrumento similar, debido a que este es el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia, tanto desde el derecho penal como el derecho procesal y la cooperación internacional, y trata con carácter prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia. Asimismo, el mismo convenio establece que algunas de las penas e infracciones que impone este se ve regulado en el artículo 13, que dispone que las partes, en el primer inciso, las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para permitir que las infracciones penales establecidas en los artículos 2 y 11, que son los que ya mencioné, sean castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las penas privativas de libertad. En su segundo inciso, hace referencia a que las partes, los Estados miembros, velarán para que las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables según lo dispuesto en el artículo 12 sean objeto de sanciones o medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las sanciones pecuniarias. A continuación voy a hablar acerca de la ley 26.388 de delitos informáticos. Bueno, antes de analizar la ley en cuestión, sería importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de delitos informáticos en primer lugar. Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas,
antiéticas o no autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e Internet, a fin de vulnerar o menoscabar o dañar los bienes patrimoniales o no de terceras personas o entidades. También se conocen estas conductas con el nombre de delitos cibernéticos o electrónicos y abarcan un amplio espectro de acciones ilegales de diferente naturaleza. Todos tienen en común las tecnologías de la información, sea este el medio o el objetivo en sí mismo. Ahora bien, la ley número 26.388 fue sancionada el 4 de junio de 2008, fue promulgada el 24 de junio del mismo año y fue publicada en el Boletín Oficial el 25 de junio del mismo año. Esta ley constituye un gran avance en cuanto a la regulación, debido a que en materia penal rigen los principios de legalidad. Una acción no es delictiva si no está expresamente tipificada como tal por una ley, por más aberrante y dañosa que pueda llegar a ser, y como consecuencia la prohibición de la analogía, que hace referencia a que no se puede castigar una conducta no tipificada por su analogía con otra tipificada. Es por ello que se hacía necesaria la sanción de una ley que tipificara con precisión las conductas delictivas llevadas a cabo mediante el empleo de la informática, llenando algunas lagunas normativas a través de la previsión de nuevas modalidades delictivas y nuevos bienes jurídicos a proteger. Sin embargo, la sanción de la mencionada ley no modifica sustancialmente el tema, al menos en lo que respecta a algunas conductas que ya habían sido encuadradas por la jurisprudencia argentina en los tipos previstos por el Código Penal. La mencionada ley sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos actualmente en vigencia, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medios de comisión de delitos previstos en el Código Penal argentino. De este modo podemos decir que la Ley de Delitos Informáticos tiene por objeto, además, salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de las personas víctimas mediante la regulación de determinadas conductas típicas que reemplazan las anteriormente expuestas en el Código Penal, a fin de incorporar expresamente las nuevas tecnologías como medios de comisión y objeto de delitos regulados en el mencionado dispositivo, y para que de ese modo se pueda imponer una sanción a estos delitos. De este modo podemos deducir que el objeto de la Ley 26.388 consiste en salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de las personas víctimas mediante la regulación de determinadas conductas típicas que reemplazan las anteriormente expuestas en el Código Penal, a fin de incorporar expresamente las nuevas tecnologías como medios de comisión y objeto de delitos regulados en el mencionado dispositivo, y para que de ese modo se pueda imponer una sanción a estos delitos que a partir de la misma cobran una noción más amplia y específica. A su vez, en la Argentina, los delitos que tienen como medio de ejecución a Internet y a las nuevas tecnologías se tipificaron penalmente a partir del 4 de junio de 2008, con la aprobación de la Ley 26.388 por el Congreso de la Nación. Se trata, como ya mencioné, de una norma que modifica el Código Penal, y gracias a su sanción entraron en la órbita de la ilegalidad delitos como la pornografía infantil distribuida a través de la web o la estafa vía Internet. Para continuar voy a hablar acerca de los delitos que tipifica esta ley. En primer lugar, la pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos, que fue incorporado en el artículo 128 del Código Penal. Después tenemos la violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica, lo encontramos en el artículo 153, párrafo primero del Código Penal. La intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, en el artículo 153, segundo párrafo. Acceso a un sistema o datos informáticos, en el artículo 153 bis del Código Penal. La publicación de una comunicación electrónica, artículo 165 del Código Penal. Acceso a un banco de datos personales, artículo 157 bis. Revelación de información registrada en un banco de datos personales, segundo párrafo del artículo 157 bis.
la inserción de datos falsos en un archivo de datos personales, anteriormente regulado en el artículo 117 bis, primer párrafo, el fraude informático en 173, inciso 16, y por último, daño o sabotaje informático. Para continuar y finalizar con esta ley, voy a hacer referencia a las penas y sanciones que establece la ley 26.388, que establece como penas la prisión en primer lugar, la inhabilitación en el caso de que se trate de un sujeto activo cuando el delito era cometido por un funcionario público o el depositario de objetos destinados a servir de prueba, y por último la multa. Y a continuación voy a hacer referencia a la ley 26.904 del grooming, ciberacoso sexual a niños. Bueno, la ley analizada en cuestión fue sancionada el 13 de noviembre de 2013. Esta se caracteriza por ser muy concisa, debido a que solamente consta de 2 artículos, de los cuales el primero dispone lo siguiente. Incorpórese como artículo 131 del Código Penal el siguiente. Artículo 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. A través de esta figura penal, la Argentina reprime a los adultos que a través de cualquier medio digital se conectan con niños y adolescentes con la finalidad de organizar un encuentro para abusar sexualmente. Debido a la incorporación de esta ley, podemos deducir que el objeto de la misma, la ley de grooming, es, nada más y nada menos que salvaguardar, proteger la integridad sexual y psicológica de los millones de menores de edad que se conectan a diario a la red. Razones más que suficientes para que los gobiernos, las empresas de servicios de Internet, los padres y la sociedad extremen los recaudos en términos de prevención. Este delito no solo se previene en el ámbito familiar, sino que, teniendo en cuenta los bienes jurídicos en juego, les corresponde a las empresas, a los sistemas de justicia y a los estados trabajar en forma conjunta y coordinada para evitar que más niños y adolescentes sigan cayendo en las manos de los pedófilos que navegan por Internet. Debido a la corta disposición que establece la ley de grooming, sería necesario hacer referencia a qué se entiende por grooming, para comprender con mayor amplitud las puestas en el artículo 1 de esta ley. ¿Qué se entiende por grooming? Decimos que el grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o a una niña mediante el uso de Internet. El delincuente se aprovecha de la situación de anonimato que le brinda esta plataforma, de la inmadurez sexual de la víctima y del material de carácter privado proporcionado por el menor. A su vez, el mecanismo de grooming consta, en la mayoría de los casos, de las siguientes 3 fases. De un contacto y acercamiento. El acosador se vale de herramientas informáticas para mentir sobre su edad al entrar en contacto con el chico o la chica menor de edad. Mostrar fotos o videos modificados por programas web, y en esta etapa se busca generar una confianza o empatía con el menor. En segundo lugar, la segunda fase comprende componentes sexuales. El acosador consigue que el chico o la chica le envíe alguna fotografía o video con componentes sexuales o eróticos. Y por último, tenemos el ciberacoso. Si el menor no accede a sus pretensiones sexuales, más material, videos o encuentros sexuales, el ciberacosador lo amenaza con difundir la imagen que haya capturado con mayor carga sexual a través de Internet, plataformas de intercambio de videos, redes sociales, foros u otros, o enviarla a los contactos personales del menor. En síntesis, se sostiene que una vez que el delincuente obtiene material sensible, lo utiliza como móvil de extorsión para que continúe la relación y bajo la promesa de no divulgar en la red o en otros medios el material que se lo remitió. En otras situaciones, el destino puede
ser compartido o vendido a redes de pedofilia o para uso personal. Y a continuación va a hablar mi compañero acerca de la ley de propiedad intelectual.